Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema del bienestar del profesorado en las universidades, algunos retos y algunas oportunidades. Para ello nos acompañan la doctora Sara Hunda Rojas. Ella es profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM, es psicóloga por la UNAM, maestra en investigación y desarrollo de la educación por la Iberoamericana, y tiene un doctorado en psicología social y ambiental por la UNAM, y sus líneas de investigación tienen que ver con el trabajo en docentes y factores de desgaste profesional. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, qué amable por la invitación. Gracias a ti. Pues nos acompaña también el maestro Guillermo Martínez Cuevas. Él es maestro en Ciencias de Salud Mental Pública de la posgrado de la UNAM. Es maestro en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y licenciado en Pedagogía por la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana. Actualmente es profesor de tiempo completo del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras y trabaja con nosotros en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM en formación docente. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Ok. Y por último, el doctor Manuel Pando Moreno. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es maestro en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara y doctor en Sociología y Metodología de Ciencias Sociales por la Universidad de Rovira y Virgili. Es presidente del Programa de Investigación en Salud Ocupacional en Latinoamérica y director de la Junta Directiva del Instituto Internacional de Investigaciones Sociales, Ambientales y Ocupacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio y un gusto estar aquí entre amigos. Muy bien. Pues la palabra bienestar tendemos a usarla con mucha ligereza, ¿no? Es una palabra muy cargada. Y en educación tendemos a poner siempre primero, como debe de ser, el bienestar del estudiante. Pero con frecuencia nos olvidamos o no nos preocupamos con la suficiente intensidad del bienestar del profesor, de la profesora, de nuestros docentes. Pues, Sara, ¿por qué es importante el bienestar del profesorado en las universidades? ¿De qué se trata esto? Pues en realidad es un elemento estratégico, no solamente para el propio profesor o para el estudiantado, sino para la sociedad. El papel que desempeña el profesor universitario en la formación de los ciudadanos, de los cuadros que van a laborar en el futuro inmediato, pues es un papel estratégico porque tiene que ver con el desarrollo social, tiene que ver con el desarrollo de valores, tiene que ver con la condición de cambio, de transformación y de los retos sociales más amplios. Por lo tanto, que tengamos profesores con bienestar es un elemento estratégico y no es fácil. Es un elemento que conlleva muchos retos porque, sobre todo en las condiciones actuales, donde después de la pandemia la educación y particularmente la educación genera nuevos retos, pues implica que tenemos que trabajar duro para que estos profesores tengan salud, tengan estabilidad emocional y además generen mucha calidad en su trabajo. Así es, Sara. Pues, Guillermo, ¿qué agregarías a lo que ya dijo Sara? Además de la trascendencia social que señalaba la maestra Hunda, yo creo que es muy importante pensar en lo opuesto y que es que la docencia es una profesión de riesgo.
Es como que los que llegamos a dar clases pensamos, bueno, pues voy a dar clases y no tengo trabajo, pero no nos damos cuenta que en realidad la docencia es una profesión de riesgo. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que la Organización Mundial de la Salud dice que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, ¿no? Los problemas cerebrovasculares, las cardiopatías. Y resulta que la docencia es una labor esencialmente sedentaria. Y los profesores tienden a ser sedentarios, a no hacer mucho ejercicio, a tener sobrepeso, algunos fuman, otros beben, etcétera. Y eso ya es un caldo de cultivo para enfermedades físicas. Pero además, las condiciones de trabajo que ya se señalaban, las exigencias del trabajo, las bajas remuneraciones, los estudiantes con los problemas que ellos tienen y también con los problemas de salud mental que ellos tienen, pueden generar problemas de salud mental en los profesores como ansiedad, como depresión, como burnout. Entonces, pues tenemos profesores que se enferman por cuestiones de hipertensión arterial, por antecedentes familiares y además por el vínculo que tienen con sus estudiantes y las exigencias del trabajo. Entonces, necesitamos pensar en el bienestar justo porque las condiciones están puestas para que haya un malestar. Entonces, me parece que esa es una razón suficiente para empezar a pensar en las condiciones con las que trabaja un profesor, porque está muy claro que de las condiciones y del bienestar del profesor será la capacidad que tenga para generar bienestar en los propios estudiantes y que disfruten sus licenciaturas y que no abandonen y que no se enfermen en el camino y que no se desgasten con el consecuente desgaste para sus familias, ¿no? Porque no solamente el estudiante, detrás de cada estudiante hay una familia que recibe el impacto de tener un estudiante contento, satisfecho, feliz, que progresa, o un estudiante que por el contrario está decaído, que no aprende, que no encuentra su lugar, ¿no? Eso también afecta a las familias y si deserta, pues también es un gasto para las familias en lo que reencuentra el camino, en fin, ¿no? Hay otro tipo de repercusiones además de lo que está dentro de la universidad. Gracias, Guillermo. Pues, Manuel, ¿qué agregarías a lo ya comentado? Reforzaría los dos temas principales que ha dicho Sara con la trascendencia social, que me parece que es un punto importantísimo. El de las condiciones de trabajo que menciona Guillermo. Yo siempre he dicho que el trabajo no cura ni enferma a nadie. Son las condiciones de trabajo las que lo hacen patogénico o eugenésico, digamos, saludable. Y en el caso del docente creo que es una de las cosas más importantes. Cómo ha ido evolucionando la labor docente y podemos ir viendo que se ha ido convirtiendo cada vez en unas condiciones de trabajo de menor bienestar. Pero si esto no fuera suficiente, pues nada más por puros números. La UNESCO calcula que hay alrededor de 57 millones de docentes en el mundo. En México somos casi 2 millones de docentes. Entonces somos de las ocupaciones, de las profesiones más numerosas existentes. Y pues ya, eso podría ser ya un primer factor para pensar en la importancia del bienestar del docente. Y si los números con los docentes no se les hacen suficientes, pues tomemos en cuenta que los estudiantes a los que va a repercutir este bienestar o no del docente, pues en el caso de ellos estamos hablando de cientos de millones en el mundo. Así es, sí, y todo lo que hacemos como docentes de una u otra manera repercute en nuestros estudiantes, inclusive, pues, como cuando se viaja en avión, que antes era un privilegio, una aventura, ahora es una pesadilla. Pero si recuerdan, cuando nos dan las instrucciones, se nos dice, póngase primero usted el oxígeno y después a sus hijos, cuando el instinto paternal y maternal es, quiero que mis hijos los pongo primero, ¿no? Pero tiene como mucha lógica esto en términos de que para atender a los demás, tiene uno que poner cierta prioridad en uno. Pues, ¿algún comentario, Sara, sobre esta tensión que hay entre cuidarse uno mismo y cuidar a los estudiantes con los que uno participa?
Bueno, yo creo que los retos tienen que ver con ese análisis de los cambios que ha habido en la docencia en los últimos 30, 35 años, tanto sociales, laborales como individuales. A nivel social ha habido un cambio en términos de reconocimiento del papel del docente, el ethos del docente ha ido modificándose, ya no solo como aquel catedrático que impartía y que además era el sabio, hoy es un elemento más del mercado laboral. Y lo que produce en la sociedad del conocimiento o en el mercado del conocimiento es lo que tiene o no valor. Y a partir de eso, el estatus que el propio docente tiene. Y eso se refleja a nivel laboral, porque fíjense que a nivel laboral ha habido cambios muy importantes y retos muy fuertes para los docentes que pueden incidir en su bienestar. Por ejemplo, los salarios han sido diferenciales. No todos, por trabajo igual, ganan lo mismo. El proceso de productividad a través de los criterios de evaluación han generado situaciones poco favorables para los docentes porque generan una competencia interna, ya no esos espacios solidarios de amigos, de apoyo, sino ahora de muchos espacios de confrontación que es totalmente opuesto al bienestar, porque para generar bienestar hay que tener apoyo social, hay que tener reconocimiento y estabilidad, y es lo que no hay en términos de cifras. Por ejemplo, a nivel de nuestro país y particularmente en la UNAM, más del 70% de profesores son profesores de asignatura, y de esos más de el 70% no son definitivos, son interinos. Eso genera una condición poco favorable para los docentes. Igualmente, el cambio rapidísimo del conocimiento hace que los profesores que no están actualizados en la tecnología no generan las condiciones de respuesta a estos retos tan importantes, de pronto se van rezagando y sus propios estudiantes les generan no solamente las autoridades, no solamente los currículos, no solamente la sociedad del conocimiento, sino los propios estudiantes de pronto los rebasan, porque ya no son aquellos sabios, sino el Internet los supera en mucho. Entonces, ¿qué nos queda en relación a los docentes? Pues ser reflexivos, críticos, analíticos, promover valores, gestionar emociones que permitan a los ciudadanos, a los estudiantes tener bienestar, pero igual eso nos lleva a tener a veces mucho desgaste y estrés y nos impacta en nuestras salud. Así es, ahora es que escuchándolos ahorita, de todos estos millones de docentes hay todo un espectro muy heterogéneo, ¿no? Desde personas para los cuales el dar clases es pues un hobby, un pasatiempo, una manera de regresar algo de lo que uno recibió, pero para muchos es parte de su vida, bueno, parte sustancial de su vida, no nada más afectiva, sino de su ingreso económico también. Entonces son una serie de elementos importantes aquí que hacen la situación muy compleja. El tema es fascinante y vamos a seguir abordando en el siguiente bloque. Por lo pronto, ¿sabían que el bienestar del docente es un constructo, un concepto, decimos, que incluye varias dimensiones: la emocional, la física, la social, la espiritual, la financiera, la ocupacional, la intelectual y también la medioambiental? No es tan solo el sentirse bien, no es nada más no tener estrés o burnout o desgaste profesional, es todo esto y más. ¿Sabías que en la edición más reciente de Teaching in Focus de la OCDE se abordan el estrés y el agotamiento que padecen los docentes? Así es. Estos factores ponen en peligro la salud de los profesionales y perjudican la calidad de la educación. Además, dichos factores motivan en gran medida que cada vez sean más complicadas la contratación y la retención de los docentes. ¿Sabías que existe un marco que define el bienestar profesional de los docentes? Así es. Este marco está elaborado en función de 4 aspectos principales. El primero es el bienestar cognitivo, es decir, la capacidad para conservar la información nueva y concentrarse en su trabajo. El segundo, el bienestar subjetivo,
que se ocupa de los sentimientos o estados emocionales concretos, satisfacción y propósito de su trabajo. El tercero, el bienestar físico y mental, aborda los síntomas psicosomáticos y quejas. Y el cuarto, bienestar social, se ocupa de la calidad y profundidad de las relaciones laborales con las partes interesadas. De esta manera, podemos comprender que el bienestar de los docentes es fundamental para la enseñanza y el aprendizaje. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el bienestar del profesorado, el bienestar del docente. Pues sinceramente, como ya dijimos en el bloque anterior, esto es algo que hay que tomarlo en serio, algo que es un concepto muy amplio, holístico, integral y que tiene muchas aristas y matices. Pues, Guillermo, ¿qué implicaciones educativas tiene esto del bienestar del docente? Pues para los docentes, obviamente, y para los estudiantes. Yo creo que podemos pensarla en términos del propio docente, porque tiene que ver con un trabajo de conciencia de sí mismo, de cuidado de sí mismo, que puede después ayudar a desarrollar en los estudiantes, ¿no? Es decir, incluso esta capacidad de gestionar y buscar que las condiciones materiales sucedan, también es algo que se enseña a los estudiantes y los estudiantes observan. En ese sentido, los profesores son un modelo, ¿no? Y todo el tiempo estamos modelando conocimientos, habilidades, actitudes. Entonces, esto de las enfermedades no transmisibles, pues me parece que en realidad se transmiten por el ejemplo, ¿no? Entonces, cuando un docente no puede cuidar de sí mismo, los estudiantes lo imitan, ¿no? Cuando un profesor llega bebiendo algún refresco, es distinto de cuando un profesor está bebiendo agua, comiendo mejor, teniendo mejores hábitos. Entonces, los estilos de vida saludable, la ciudadanía, el ser feliz, todo eso se promueve con el ejemplo también, ¿no? Entonces, dicen que la felicidad es como tocar el piano, hay que ensayar. Entonces, los profesores que están constantemente ensayando su felicidad y construyéndola, tienen más capacidad de enseñarle a los estudiantes cómo gestionar ellos lo necesario en el ambiente para que suceda y también en el cuidado de sí mismos para que este bienestar se produzca, ¿no? Y a su vez que ellos sean generadores de bienestar a los lugares a los que van, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que los estudiantes se sientan cómodos aprendiendo dentro del salón de clase para que sepan que ese mismo ambiente es reproducible en otros lugares y ellos son agentes de la construcción de esos ambientes, de esas condiciones para vivir, porque hay un tema de dignidad detrás de todo esto. Hay una cuestión de, digamos, de desarrollo personal donde los seres humanos tenemos derecho a crecer en un ambiente pues digno, ¿no? Pero eso se construye, no es algo que se da. Entonces, me parece que cuando nosotros tenemos este cuidado de nuestro propio bienestar, ayudamos a que los estudiantes lo vivan y los invitamos a que después eso lo reproduzcan en sus familias, en otros grupos, en sus lugares de trabajo, en su comunidad. Entonces, se da una repercusión de estas ganas de generar bienestar alrededor. Me parece que esa es la gran importancia educativa. Gracias, Guillermo. Manuel. Coincido mucho con lo que dice Guillermo. El docente no solo enseña contenidos. Desgraciadamente, y sabemos también que si se afecta el bienestar del docente, se va a afectar la calidad educativa en sí misma. Pero hay algo más que se puede afectar. Por estas cosas que menciona Guillermo, que también se enseñan, es que también se enseña la violencia o la tolerancia, se enseña el autoritarismo o la solidaridad. Todo esto va dentro de lo que a veces se le conoce en pedagogía como el currículum oculto, muchas cosas que se enseñan y que tienen que ver con cómo reacciona el docente ante ese bienestar o ante la ausencia de bienestar que tiene. Entonces, ante esa ausencia de bienestar, ante ese malestar continuo que tiene el docente, pues a veces es muy difícil ser tolerante y ser solidario, y probablemente uno se pondrá de mal humor y se pondrá violento y estaremos enseñando ese tipo de cosas.
Hay incluso síndromes como el que ya se ha mencionado, el síndrome del burnout, que una de sus dimensiones se conoce como despersonalización y consiste específicamente en que el docente empieza a tratar a los alumnos como si no fueran personas, los despersonaliza y para él empiezan a aparecer cosas, números en la lista, uno más en la raya que hay que llenar en las páginas web que ahora nos han ido transfiriendo en la educación. Entonces hay una serie de dificultades muy grandes que están repercutiendo en los alumnos, no necesariamente en el contenido de la educación, pero sí mucho en todo eso que se enseña fuera del contenido oficial. Respecto al otro que mencionabas de si existían formas de evaluar el bienestar, déjame decirte que existe una cantidad impresionante de sistemas, de técnicas, de instrumentos. Hay instrumentos para evaluar calidad de vida laboral, salud mental positiva, el síndrome de burnout, hay escalas de depresión, de ansiedad, hay de todo. Y existe una gran cantidad de investigación hecha con docentes que ya nos da la respuesta de cómo está la situación. Es que ya no hay tanto que investigarle. Lo que pasa es que lo seguimos investigando, pero seguimos sin abordarlo, ¿sí? Y entonces es uno de esos problemas de salud que todos conocemos, que todos tenemos cifras y que basta abrir el internet para encontrar una cantidad impresionante de cifras formales, de investigaciones serias, ¿sí? Y sin embargo, los programas que planean y que piensan sobre el bienestar en el docente, todavía los estamos esperando. Así es, Manuel. Sí, es todo un tema, ¿no? Porque como, como decía Guillermo, y me acordé siendo médico, es como cuando alguien va a consulta con el médico y el médico está fumando, ¿no? En fin, o el paciente que llega con pulmonía por COVID y el médico no se pone el cubrebocas ni pide que se ponga cubrebocas el paciente, por poner un ejemplo. Pues, Sara, ¿qué más agregarías a lo ya comentado? Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de Guillermo y Manuel, pero desde mi punto de vista también pienso que el problema del bienestar docente no es un problema solo individual, es un problema esencialmente social y educativo y que además compete a las instituciones educativas, a las instituciones que también conllevan la organización laboral, comprometerse en el diseño y apoyo de estos programas que fomenten el bienestar. El problema es eso. ¿Cuál es el origen? Casi siempre en el ámbito de la salud en el trabajo se trata de ubicar cuál es la causa para poder dar una respuesta adecuada y si se puede minimizar la causa o quitar la causa que está generando malestar, pues eso puede impulsar, por supuesto, una condición preventiva o de mejoría y de bienestar. El problema es que las condiciones de trabajo, en vez de ser cada vez mejores, son cada vez peores. Las condiciones de estabilidad, de seguridad en el empleo, los salarios, la situación, digamos, lo de exigencia crece. Hoy, por ejemplo, hay programas que evalúan el impacto de la productividad del docente. Entonces, el docente no solamente da clases, tiene que hacer investigación, sea o no profesor de tiempo completo. Los profesores de asignatura tienen que hacer también un sinnúmero de actividades adicionales que no necesariamente tienen una remuneración. Sobre todo los de asignatura tienen que tener 2, 3 trabajos para generar una condición salarial favorable. Y eso implica descuido hacia sus familias, hacia la interacción con sus compañeros, hacia la interacción con sus propios estudiantes. Entonces, si de verdad queremos promover programas de prevención a la salud física, mental, social y bienestar en los docentes, tenemos primeramente que generar reconocimiento social. 2, considerar que la docencia es esencial, no es secundaria, no somos solo gestores, somos docentes. Y en esta condición, todo lo que implica ser docente, construir y contribuir a la transformación de un país y a la construcción de ese país, también a nivel individual, es importante, por supuesto, cuidarnos y además en ese sentido portar valores sociales de justicia, de democracia, de inclusión,
Más aún hoy en este enfoque de género, pues nos obliga a entender las diferencias, por ejemplo, entre las docentes y los docentes, no son lo mismo. Por lo tanto, los programas de bienestar tienen que tomar en cuenta todos estos elementos. Fíjense, en términos de la investigación, el problema de sufrir burnout, como decía bien el doctor Pando, genera problemas cognitivos importantes y afectivos, porque hay estudios que consideran que la parte del cerebro que se organiza en términos del prefrontal, que es el que más se afecta cuando hay burnout, genera un proceso de impacto a las emociones, aumentando la irritabilidad, aumentando la intolerancia, y además, si planteamos que las emociones se contagian, por más que el docente quiera tener una buena actitud, no es de querer, es de tener condiciones para hacerlo. Entonces es un problema muy complejo que creo que hay que entrarle pues de una manera integral, instituciones, sociedad e individualmente. Muchas gracias, Sara. Es que escuchando a Manuel, ocurre como con tantas cosas de nuestra especie, de la sociedad en la que vivimos, y no nada más en este país, en todos lados, tenemos un enorme diagnóstico, ¿no? Una cantidad de información brutal generada, afortunadamente mucha de ella de manera rigurosa, académica, y que es información que tiene validez, confiabilidad, y pero el qué hacer con las cosas es uno de los grandes retos. Recuerdo, yo trabajé muchos años en terapia intensiva de niños, atendiendo prematuros muy graves, de estos intubados y que están mucho tiempo en el hospital, y a todas horas del día, de la noche, los fines de semana, y recuerdo que nos aplicaron el instrumento de Maslach para medir el desgaste profesional, el burnout que ya comentaron ustedes, y salí hasta el tope en la escala, ¿eh? Y cuando me dijeron, pues, tienes mucho burnout, y yo dije, bueno, y entonces, y me dijeron, pues échale ganas, man. No hay de otra. Oiga, pero entonces, pues sí, pero tú sigue echándole ganas porque no hay de otra, ¿no? Es decir, tienes que hacer más con menos, y así es la vida, y en México no tenemos muchas cosas, y hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene, y san, se acabó. Entonces, es todo un reto, y en el siguiente bloque les voy a pedir que nos compartan, pues, algunas estrategias, tanto individuales como institucionales, que podemos utilizar para enfrentar este enorme problema, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a pasar a una pausa. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema del bienestar docente, que como ya vimos no es nada más el estar sano o el ser feliz, sino que es un concepto bastante amplio, como ya dijimos, con muchos matices, muchas aristas. Ya hay mucho que hacer. Manuel, ¿qué estrategias, qué cosas en lo específico podemos hacer los docentes como individuos o como gremio, y pues nuestras instituciones, cómo nos pueden apoyar? Bueno, yo creo que ya en el bloque anterior Sara daba una línea muy importante. El asunto va a sociedad en general, a las instituciones o empresas como tal, y a los individuos o grupos de individuos, para organizar un poco lo que se puede hacer, ¿sí? Como sociedad en general, lo que estamos haciendo ahora, este tipo de difusión de medios masivos de comunicación, donde se dé a conocer el problema, se recupere un poco
la perspectiva de lo que es el docente, su función, etcétera, será una tarea importante. En materia de las instituciones, o como se dice a veces, porque esto se usa también en las empresas, hay muchas empresas haciendo programas de bienestar para sus trabajadores. Muchas, no quiere decir que la mayoría ni nada, pero hay muchas, sí. Entonces también a nivel de las organizaciones tendría que hacerse. Aquí nos vamos a encontrar con un problema muy serio, que es lo que hemos venido hablando del modelo educativo. El modelo educativo ahorita es un modelo neoliberal que trata de hacer todo con indicadores. ¿Cuánto haces de esto? Yo a veces digo, es que es como si fuera trabajo de tortillería, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás aquí? ¿Cuántas tortillas produces? Y pareciera que tienen la idea de que la docencia es una cosa igual. Y entonces todo lo empiezan a contabilizar en indicadores que tradicionalmente se van corrompiendo esos indicadores. Si te doy un ejemplo, hace unos años se consideraba que una universidad era buena o mala de acuerdo al número de alumnos que lograban titularse de las licenciaturas. La gran mayoría de los que no se titulaban era por el problema de la tesis, que nadie les enseñaba a investigar. Como no les enseñaba a investigar, no había tesis. Cuando las universidades vieron esto, ¿qué hicieron? Quitaron las tesis, quitaron la enseñanza de la investigación, porque si esto era lo que me atoraba el indicador, bueno, déjalo quito. No se mejoró la docencia, no se mejoró la enseñanza, se quitó la piedra que me impedía llegar al indicador. Lo mismo pasa con los docentes, y lo peor aún es que esos indicadores se han ligado a el ingreso del docente. Los salarios del docente no son buenos, son salarios malos en general, y para compensarlo hay que entrar en programas de estímulos, que si el PRODEP, que si el CONACYT, que si el SNI, etcétera. Y hay algunos estudios muy interesantes. La doctora Susana Martínez, de aquí de México, tenía un estudio donde mostraba que aquellos docentes que participábamos en esto, de los estímulos y del SNI, de tal y cual, teníamos más del doble de riesgos de infarto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por participar en todo. Y es que la enseñanza se ha ido por ese modelo. Y la función de la institución para mejorar el bienestar sería una revisión de todo eso e ir retirando todo ese tipo de indicadores que en realidad no aportan nada a la educación como tal, solo aportan a una administración. En la mayoría de las universidades la docencia trabaja para la administración. No es la administración la que trabaja para la academia, no, la academia trabaja para la administración. Hay una gran cantidad de funciones que antes hacía el administrativo y que a través de las plataformas se nos traspasaron a los docentes, y que eso también ha multiplicado nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, esa sería la función de la institución, buscar lo que en términos un poco técnicos se llama cuáles son los factores psicosociales de riesgo laboral que están generando esa falta de bienestar y atacar esos. Y a nivel grupal, hombre, sí que hay una serie de técnicas que no son nada nuevas, de cómo afrontar el estrés, de cómo hacer algunos aprendizajes para tener un mejor sistema de afrontamiento y evitar el burnout, de cómo organizar mi vida para que tenga algunas cosas extras a trabajo. Yo siempre, y no solo al docente, a todo el mundo le digo, el trabajo es la tercera cosa más importante en la vida. Las dos primeras, pónganlas ustedes, pero nunca me pongan el trabajo como lugar número uno, ¿sí? Porque luego vemos un gran problema que tenemos con las jubilaciones. La gente se jubila y siente que ya se va a morir. Porque pues, si vivía para trabajar y ya no trabajo, entonces ¿para qué vivo? Por eso el trabajo nunca debe ser lo más importante para un individuo. No puedo decir que no sea importante, pero no lo más importante. Esas cosas individuales, personales, también existen muchas técnicas, cosas que se pueden aprender en pequeños grupos, técnicas de estas que se llaman psicodidácticas, que va entre un poco lo psicológico y un poco el aprender nuevos métodos de respuesta ante las cosas. Hay algunos métodos más individuales todavía, una técnica que se llama de job crafting, para que tenga más cosas de las que te gustan y menos de las que no te gustan, para que sea más de bienestar y menos de enfermedad. Y bueno, de nuevo, técnicas sobran. El que lo quiera hacer no tiene problemas para encontrar. Ahora nos falta esa voluntad política a nivel social y a nivel institucional para que esas cosas se hagan. Muchas gracias, Manuel. Sí, es que ahorita que te escuchaba,
recuerdo, esto que se llama la ley de Goodhart, ¿no? Cuando una medición o un indicador se convierte en el blanco, deja de ser una buena medición y se distorsiona todo el proceso, ¿no? Y eso nos pasa mucho en evaluación del aprendizaje o en medición educativa. Muy bien, pues Sara, ¿qué agregarías a lo comentado por Manuel? Yo estoy totalmente de acuerdo con Manuel en términos de la perspectiva que plantea, porque bueno, todos los estudios apuntan hacia esta condición. Las condiciones que nos ha impuesto el gran capital al ámbito educativo, pues han generado todas estas dificultades, y si nosotros queremos en serio mejorar, primeramente yo digo que a nivel social y aún hasta en términos económicos, hay que cambiar de rumbo. El rumbo por el cual hemos transitado hasta ahora no ha tenido buenos impactos a nivel educativo y mucho menos para las personas, para los seres humanos. Nos ha deshumanizado. Tenemos que retomar esto que tú mencionabas hace rato, hasta del medio ambiente. Tenemos que retomar a nivel social, y el papel de la educación tiene que modificarse y reorientarse hacia el ser humano, hacia la vida. Creo que si no planteamos esta condición, no es un problema por eso individual, es un problema social y conlleva todas las aristas: económica, política, ideológica, muchas aristas, y el bienestar tiene que ver con reconocernos como seres humanos y defender la vida, y la educación tiene que contribuir a ello. Los docentes con bienestar tienen que plantearse en esa dirección. A nivel laboral o institucional, sí tiene que haber cambios. Por supuesto, el salario digno. Dice la OIT a principios del siglo XX la necesidad de promover trabajo digno. Y a veces tenemos trabajos totalmente indignos, con horarios, con condiciones. Miren, en algunas investigaciones he observado en educación superior que hay profesores que tienen hasta 8 o 10 grupos, y de esos 10 grupos con 60, 70 alumnos, que no son formas organizativas favorables. Hay que profesionalizar a los docentes. Los docentes no pueden ser pedacitos en muchas instituciones. Hay que generar trabajos que los profesionalicen, y en ese conlleva un salario digno. También hay que darles capacitación, información de este ámbito de riesgo psicosocial, de cómo cuidar su salud, cómo generar bienestar, pero también pues que se garantice este proceso de capacitación por parte de las instituciones, ¿no? Hay que promover estándares claros, evitar las ambigüedades, porque a veces eso conlleva situaciones de gran dificultad, porque el docente no sabe muy bien qué es lo que le van a evaluar, y entonces se vuelve loco con tantas cosas. Por eso hay que ser precisos en sus responsabilidades. Hay que darles recursos, porque en muchos sentidos, en todos los 35 últimos años, los docentes han tenido que allegarse sus propios recursos con sus propios salarios. Entonces hay que crear condiciones favorables para que estos docentes puedan desempeñarse bien y con bienestar. Por supuesto, hay que plantear evaluaciones que permitan el mejoramiento, pero humanas, no deshumanizadas, que conlleven una competencia canibalesca y que no promuevan espacios solidarios, de apoyo, de tolerancia. En relación a lo individual, por supuesto, este vínculo que se ha venido trabajando mucho en los últimos años, el vínculo trabajo-familia, hay que cuidarlo, hay que profundizar cómo equilibramos la condición del trabajo con nuestra familia, con nuestra vida personal. Por supuesto, una alimentación adecuada, el cuidado de la salud, el hacer ejercicio, el tener, pues no sé, una calidad de vida en serio, pero esa solamente se logra en un equilibrio social, grupal, y por supuesto en esta responsabilidad individual de generar propuestas que nos lleven a la salud, pues, ¿no? Y no al malestar. Muy bien, pues Guillermo, tu turno. Yo pienso, igual pensando en los niveles que señalaban los colegas aquí presentes,
pienso que desde arriba, desde las cuestiones gubernamentales, la cuestión de los presupuestos. Es decir, tener el acceso a esas cuestiones materiales que puedan permitir a las instituciones reestructurarse, ¿no? Reorganizarse. Dentro de las instituciones, romper inercias, ¿no? Porque toda cuestión que implique un cambio de mejora es un esfuerzo. Y entonces eso cuesta mucho trabajo. O sea, quien se encarga ya tiene mucho trabajo, ya también tiene burnout, ya no quiere más problemas. Pero gestionar el bienestar de los docentes, pues sí, implica repensar y reorganizar. A nivel de la cultura ya dentro de los profesores, dentro del colectivo, me parece que es muy importante que haya una comunicación entre los profesores y sus coordinadores para mencionar y hablar de los problemas que están ahí y que no se van a quitar solos, ¿no? Es decir, pues sí, en México estamos tan preocupados trabajando que nos olvidamos de las cuestiones de dedicarle tiempo personal a las cuestiones colectivas, pero también es una inercia. Y parte de dedicar tiempo personal a las cuestiones colectivas es las cuestiones que sirven para mejorar el bienestar mío y también de mis compañeros. Y entonces eso es trabajar sobre la cultura organizacional, ¿no? Que se vea bien el participar y que no se vea mal cuando hablamos de cómo nos cuidamos, ¿no? Y hablar de eso en los pasillos, en las asambleas, etcétera. Y por otra parte, romper la inercia, decía, la gubernamental, la institucional, la la cultural dentro de las instituciones, pero también la inercia personal. Y a quienes nos escuchan, a mí me gustaría sugerirles 4 cosas para romper la inercia. La primera, escribir. ¿Qué escribir? Su sueño. Es decir, ¿cuántos años tiene? ¿Tiene 38? ¿Cómo se quiere ver a los 40? ¿Tiene 49? ¿Cómo quiere llegar a los 50? Y escríbalo. Entonces, usted a sí mismo contéstese, no me puedo morir sin haber hecho, rayita, y ponga usted ahí. Segundo, educación, ¿no? Desarrollo personal, formación que encuentra a través de la capacitación, a través del YouTube, a través de lecturas, de libros, de podcasts, de programas de radio. Primero, escriba. Segundo, eduque. Tercero, atención. Si es necesario acudir con especialistas en orientación, clínicos, ¿no? Para la cuestión de la alimentación, del deporte, de la psiquiatría, del manejo del dinero. Bueno, relaciones conyugales, por ejemplo. Y cuarto, el último, acción en hábitos y estilos de vida, ¿no? Realmente repasar a diario qué es lo que, cómo quiero ser y cómo quiero llegar a estar en tanto tiempo. Entonces, eso se tiene que revisar diario y convertir en un hábito. Yo ahorita les puedo decir nada más, por ejemplo, que bajando una app puedo llevar un registro y les puedo decir que hoy es mi día 144 sin leche de vaca. Que miren que era uno de mis malos hábitos a mi edad. Entonces, bueno, ¿cuáles son los hábitos? ¿Cómo va a convertir su bienestar en una construcción, en un hábito? Gracias, Guillermo. Bueno, pues estamos en el tiempo. A continuación vamos a escuchar a un docente sobre si le parece que existe suficiente atención sobre el tema y qué se está realizando. Bueno, en el caso del bienestar del docente es importante porque lógicamente influye en el proceso educativo y me parece que ahí faltan algunas cosas que realizar. En el caso, por ejemplo, de lo que involucra al docente como tal, ¿no? Salarios, horarios, formación. Me parece que se han hecho importantes avances, pero todavía está muy carente de esa situación. Creo que todavía no hay la visión hacia la formación de la práctica docente de manera fuerte y formal. Lo que sucede es que, por ejemplo, se han hecho algunos estudios a nivel internacional y ha demostrado, por ejemplo, que el 70% de los docentes
que trabajan en educación superior viven un estrés crónico. Y esto es importantísimo porque influye lógicamente en su quehacer docente. Y entonces me parece que ahí tendríamos que influir, sobre todo les digo, ver qué elementos están influyendo en que haya pues un malestar en ese sentido y quitar el estrés pues crónico en el que está viviendo, sobre todo en situaciones tan complejas como la que vimos a nivel internacional. Y a nivel institucional es lo mismo. Y le comentaba, parece que hay que revisar qué pasa con la permanencia laboral, la seguridad laboral, qué pasa con los propios insumos en los cuales se elabora, ¿no? Y qué pasa, por ejemplo, con el sistema curricular que tampoco se están actualizando, y qué pasa con los programas de formación docente que les digo parece que están todavía de manera muy incipiente. Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar a vislumbrar que haya pues lógicamente elementos para que el docente se sienta a gusto y cómodo, porque si no lo único que está haciendo es no, ni siquiera interpretar, está ejecutando sin interpretar los planes y programas de estudio, por todas esas situaciones de estrés que se está generando. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el bienestar docente. Algo que ocurre con mucha frecuencia es esto que se llama el teatro del bienestar, es decir, dar la apariencia superficial de que la organización se preocupa por el problema y como esto, ¿no? De decir, pues, hagan yoga, cuídense mucho, coman frutas y verduras, pórtense bien, sean felices, o que el miércoles te llega un email que dice, no cheque sus correos electrónicos los miércoles, ¿no? Para que tenga menos desgaste. De la misma manera que hemos vivido el teatro de la higiene en el COVID todos estos últimos años. Entonces, lo que queremos es que ocurran cosas. ¿Qué mensajes finales, qué reflexiones quisieran compartir con la audiencia sobre este fascinante tema, Guillermo? Yo creo que tenemos que tener conciencia de que el bienestar se construye. No va a darse, no va a suceder solo. Si volteamos a otro lado, cuando regresemos la mirada, el bienestar va a estar ahí. No, eso no va a pasar. Y en ese sentido, necesitamos empujar para que ese bienestar suceda. Y empujar en distintos niveles, ¿no? En los niveles máximos de gobierno de nuestro país, en las instituciones, en nuestras sociedades inmediatas, pero sobre todo en nosotros. Porque cuando vivimos cotidianamente ese estrés y es un tema que está pendiente, que está ahí, me parece que es como se vuelve una actividad cotidiana sobre lo que hay que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, si voy a cuidar de mi sueño, que por ejemplo los profesores tenemos muy malos hábitos de sueño y cómo les pedimos a nuestros estudiantes que tengan buenos hábitos, no duermes bien, no te puedes concentrar, necesitas sustancias para mantenerte despierto, estás de malas, comes más, incrementa el perímetro del abdomen y se vuelve una cadena de aspectos, ¿no? Pero entonces, en algún momento hay que parar la cadena y la cadena donde está más cerca es uno mismo. Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Sara, ¿algunas reflexiones finales? Bueno, a mí me parece que este tema es central hoy, pero ¿cómo? Pues que a mí eso es lo que me parece fundamental en la reflexión de conclusión. Uno, pues lo tenemos que plantear desde todas las perspectivas, no solo un problema individual, es un problema institucional, es un problema social, y que orientarnos hacia el bienestar no basta solamente con ser optimistas o siempre traer la sonrisa en la boca, que sí ayuda, ¿no? Tener energía, por supuesto, ayuda. Tener una buena calidad de vida como docentes, eso ayuda, pero no basta. Es un problema que hay que ir a la profundidad, al origen, a la causa, es estructural. Si queremos cambios en la sociedad, en la educación y en el docente y los estudiantes, tenemos que trabajar en un cambio de rumbo, de sociedad, económico, político, y que nos permita generar satisfacción, bienestar, equilibrio y además una posibilidad de realmente sentirnos en esta percepción de justicia, ¿no? De democracia y además, pues, de bienestar. Gracias. Sí, Sara, muchas gracias. Manuel.
Dicen que la conclusión es aquello que aparece cuando te cansaste de pensar. Yo creo que en este caso es porque se nos acabó el tiempo, no porque nos hemos cansado de pensar en el tema. Voy a tratar de ser horriblemente pragmático y a lo mejor esto no cae bien, pero ni modo. Ya dijimos, hay un montón de datos, hay un montón de técnicas para hacer lo que tenemos que hacer, pero quizás una de las cosas que nos está faltando es quién lo haga a nivel institucional. Entonces mi propuesta es que se cree una sección, departamento, área o lo que sea dentro de la institución, y si no es dentro de la institución, dentro del sindicato. Un grupo encargado de promover el bienestar del docente, que lo analice, que lo estudie y sobre todo que vaya a las causas más que a los efectos para tratar de eliminar esas causas negativas y tratar de ir promoviendo otro. Creo que si empezamos a tener esos grupos, que afortunadamente, cuando menos en las universidades, todas cuentan con gente que tiene la capacidad y la especialización para hacerlo. Entonces no necesitas traer gente fuera, no necesitas contratar nuevo, simplemente agrupa a aquellos que tienes y quizás redirigir un poco de la investigación repetitiva, como la que ya tenemos sobre algunas cosas, a programas de intervención que vayan haciendo modificaciones en el quehacer docente desde el fondo, desde lo que la institución misma puede ir cambiando en su interior, ¿sí? Sería una recomendación, claro, no es la única, hay muchas más, pero para poder dar una pequeña y que sea factible de hacer es una sección de bienestar, así como hay sección de deportes y sección de no sé cuánto en el sindicato, y hay otro tanto igual en la institución. Bueno, creemos una dedicada al mejoramiento del bienestar docente. Gracias, Manuel. Sí, es fascinante cómo... Es que uno de los retos es que la palabra bienestar, como dije al inicio del programa, es una palabra muy cargada. Y bueno, es obvio decir que ahorita nuestro país tiene una connotación política en la cual no vamos a profundizar, pero es a veces fácil tomarla como bandera de algo, ¿no? Pero tienes razón, mientras no se expliciten las cosas, mientras no se responsabilicen de alguna manera tanto las instituciones como los cuerpos colegiados, los gremios y nosotros como personas, es muy fácil decirle al otro o a la otra que sea feliz, que sea completo, que sea pleno. Y uno de los retos que he visto en los últimos años en la literatura internacional es que, como ya dijimos, hay mucho diagnóstico. Soy editor de una revista de educación en profesiones de la salud y recibimos muchos manuscritos de la prevalencia del maltrato, del acoso, del síndrome de desgaste profesional, etcétera. Recibimos pocos manuscritos de intervenciones y de la evidencia de que funcionen. Y eso me trae al reto de que hay muchos metaanálisis y revisiones sistemáticas en los que es difícil identificar, ahora sí que las variables dependientes, decimos en investigación, en qué cosas queremos tener impacto, porque si tenemos muchos instrumentos para medirlo, al final del día, el demostrar causalidad de las intervenciones que hacemos, que mejoren realmente de manera sustancial el bienestar de los docentes, eso pues no es tan sencillo y quisiéramos que hubiera más publicaciones del tema. Y como ya dijeron los tres, pues ahora sí que aplicarlo, ¿no? Pues reitero, ha sido un placer conversar con ustedes. Sara, qué bueno que nos acompañaste. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y agradecida por esto. Muchas gracias. Muy bien. Y pues, Guillermo, gracias por acompañarnos en esta tertulia. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Y Manuel, pues desde Guadalajara, igual, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y que no sea la última, que se comprometan también ustedes a impulsar más el bienestar a través de otros programas en un futuro. Así es. Vamos a hacer un programa sobre los resultados de intervenciones específicas de bienestar, que siempre es un reto, porque también todo el mundo quiere tener yoga, caminar temprano en la mañana, tener sesiones de mindfulness o de, ¿cómo le llaman? De mente plena. Así es. De todas estas cosas y pues no podemos hacerlas todas tampoco, ¿no? En fin, habrá que encontrar un balance. Pues reitero mi agradecimiento por
por la profundidad y pasión de sus comentarios. Yo creo que nos dan mucho que pensar. Pues, quisiera terminar con una frase de una autora muy famosa que se llama Laila Gifty Akita, originaria de África, que dice: atesora tu bienestar como tu más grande riqueza. Pues muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una próxima tertulia.